Cordial saludo, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que muy bien. Bendiciones para ustedes y sus familias. Le habla el profesor Jorge Leonardo Lavado Hernández, ¿cierto? El tutor suyo en esta cátedra de contabilidad 3. Quiero iniciar esta clase que es la última, o este tutorial que es el último, con una frase. ¿Listo? Para que la tomemos y la analicemos en nuestra casa, en nuestro interior. Que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. En esta época, dentro de las reflexiones que he hecho yo de la pandemia, es que nos debemos cuidar nuestra salud, que es lo que más tenemos y lo único que tenemos y que el Señor nos regaló desde nuestra gestación. Bueno, el módulo que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Estado financiero vamos a trabajar hoy. Balance general y estado financiero de resultado. ¿Listo? Esos son los módulos que vamos a trabajar hoy. Entonces, para hoy, creo que van a necesitar calculadora. Tengan a la mano un lápiz o borrador, como quieran. Entonces, vamos a seguir con el primer ítem, que es estados financieros. Ustedes han escuchado qué es estados financieros o han escuchado la palabra estados financieros, ¿cierto? Estados financieros son nada más que un grupo de informes financieros. ¿Y qué son informes financieros para una empresa? Es donde en cifras, en números, la empresa se hace una noción de cómo está en sus utilidades, cómo están sus activos, cómo están sus deudas. Y esa información es importante para los dueños de las empresas para que tomen decisiones. Esa es la importancia de los estados financieros. Entonces leamos ahorita aquí el concepto. Entonces aclaro antes de iniciar a leer conceptos que lo que yo he hecho es traer la norma, interpretarla y escribirla de una forma que la entendamos todos. ¿Listo? La idea es que esto sea una contabilidad para no contadores. ¿Listo? ¿Qué son los estados financieros? Son conocidos como estados contables, informes financieros o cuentas anuales. O sea, hay mucha literatura que lo llama de ese estilo. ¿Listo? Básicamente se trata de una serie de informes utilizados en las instituciones o empresas que reflejan su situación económica. O sea, prácticamente es como decir, en esos papeles se sabe si la empresa está bien o está mal. Cuando usted va a hacer un crédito en un banco, regularmente pregúntele a cualquier persona que tenga una empresa y va a hacer un crédito en un banco, le piden los estados financieros. Le piden los estados financieros. Los bancos le piden estados financieros. Entonces el banco le pide los estados financieros, porque con los estados financieros el banco se da cuenta. Acuerden que los números y las cifras hablan. El banco se da cuenta, bueno, esta empresa sí tiene para pagarme el préstamo que le voy a dar o no. Si se llega a quebrar, él tiene activos para yo ir a coger y embargarlo y recuperar mi inversión o recuperar mi préstamo. Para eso sirven los estados financieros. ¿Listo? Dicha información tiene la utilidad en la administración de empresas reguladas y demás partes interesadas como son los accionistas y acreedores o propietarios para tener información sobre la misma. Te voy a dar un ejemplo, una entidad pública o una empresa de servicios. Entonces, la electrificadora. Los estados financieros están visibles. Cualquiera puede irlos a ver en la página de internet y ahí uno se da cuenta si esa empresa está bien, está mal. ¿Listo? Hay entidades de cual es obligatorio que tienen que publicar los estados financieros, o sea, que todo el mundo los vea. ¿Listo? El que hace la contabilidad o el encargado de la contabilidad regularmente es el encargado de preparar y hacer los estados financieros. Y en Colombia eso está encaminado o tiene la responsabilidad de los contadores públicos. Nosotros los contadores públicos somos los que tenemos como la obligación de hacer los estados financieros, consolidarlos y analizarlos. Esa es nuestra obligación, los contadores públicos. ¿Listo? O sea, entonces concluyamos. Los estados financieros son informes financieros donde uno sabe si la empresa está bien o mal financieramente. Bien o mal. ¿Quién los hace? Los contadores. ¿Listo? Hay empresas que están obligadas a publicarlos, a tenerlos para que todo el mundo los vea, sí, como las entidades públicas. Hay otras que no, las entidades privadas no están, algunas sí, otras no. ¿Listo? Pero los estados financieros son esos.
¿Es muy importante los estados financieros? Sí, son muy importantes los estados financieros. Son demasiadamente importantes porque los dueños de las empresas, no todo el tiempo de las grandes empresas están ahí para vigilar. Es al final de año cuando se hacen los estados financieros que ellos van y revisan, bueno, muéstrame cómo quedó la empresa este año, cuál fue el resultado, y ahí lo revisan. Mínimo una vez al año se tienen que hacer estados financieros. ¿Listo? Mínimo una vez al año se tienen que hacer estados financieros. Ahorita veamos esto. ¿Cuáles son los estados financieros obligatorios en Colombia? 5 son los obligatoriamente en Colombia. ¿Listo? 5 estados financieros. Tenemos el balance general, el estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de situación financiera y el estado de flujo efectivo. Son 5 estados financieros. ¿Listo? 5. Todos ellos nacen de la contabilidad, o sea, de las contabilizaciones que hacemos a diario de las transacciones. ¿Listo? De ahí salen. Los principales es el balance general y el estado de resultado. Aquí conmigo vamos a trabajar ellos, balance general y estado de resultado. Y aclaro, ¿no? A grandes rasgos, porque la idea es que esto sea una noción que ustedes tengan sobre qué es estados financieros. ¿Listo? A un nivel de técnico. Pero antes de seguir, quiero explicarles a ustedes estos 5 estados financieros, cuáles son los más relevantes que toda empresa debe hacer o que usted debe utilizar para tomar decisiones en su empresa. A mi percepción y a mi consideración, creo yo que el balance general, el estado de resultado, son los principales. Porque en el balance general, lo vamos a ver más adelante, usted sabe qué tiene la empresa y qué debe la empresa. Y en el estado de resultado, usted puede ver si la empresa tuvo utilidades o tuvo pérdidas. Y con eso toma decisiones. ¿Listo? Pero creo que tengamos eso claro. Tiene estos 5 estados financieros son los que toda empresa debe hacer. ¿Listo? Comencemos por el primero. Balance general. ¿Qué es el balance general? Es un estado financiero. ¿Listo? Van a ver al lado derecho, aquí en el lado derecho. ¿Listo? Que yo les hice este dibujo. Así es que se compone un balance general. Mire, acuérdense de la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Lo mismo es aquí. Activo, mire el activo. Todo lo que va en este lado es el activo. Todo esto puede sumar 100. ¿Listo? Y aquí, lo que es el pasivo y el patrimonio, la suma de los dos debe sumarle lo mismo 100 del activo. Voy a dar un ejemplo un poco práctico, ¿listo? Y de la vida común. Usted se va a comprar una moto, ¿cierto? La moto vale 5 millones de pesos. Y usted hoy se compró la moto, 5 millones. O sea, su activo, ¿cuánto es? 5 millones. Pero lo que pasa es que de esos 5 millones usted sacó 2 millones 500 prestado y los otros 2 millones 500 eran suyos. Lo que era suyo, lo que era suyo se llama patrimonio. Patrimonio. Lo que usted sacó prestado se llama pasivo. Decide que la suma de esos dos dio lo que valió la moto, o sea que es su activo. Entonces esa misma lógica vamos a manejar aquí en esta estructura de un balance general. Esto es una estructura de un balance general. Yo les voy a explicar la estructura básica, ¿listo? Lo más fácil de entender. Hay contadores que le ponen más cuenta, más complejo, menos complejo, pero la estructura es igual, ¿listo? Entonces quiero que tengamos eso listo. Entonces, yo me acuerdo en las primeras clases dijimos, vayan y busquen, yo les dije a ustedes, vayan y busquen en los activos qué clase de cuentas hay, o qué grupo, ¿se acuerdan? Los pasivos y el patrimonio. ¿Por qué? Porque así se presentan los estados financieros. Entonces, mire, ustedes van a ver acá en el activo. Acuérdense que el activo empieza por 1, el pasivo empieza por el 2 y el patrimonio empieza por el 3. Entonces, en el activo, mire, van a ver algo que se llama activo corriente y activo no corriente, eso lo explico ahorita, ¿listo? Pero quiero que vean acá esto. Aquí ustedes no ven los códigos, o sea, no ven 1105, 1305, no van a ver los nombres. Usted puede presentar el balance con los códigos, sí, no hay problema, sino que acá le hice un nombre que sea más sencillo. Caja y bancos, ¿se acuerdan caja y bancos? ¿Qué código es? La 1105. Clientes, 1305. Otras cuentas por cobrar, también la 1305, pero con un auxiliar. Inventarios, la 14. Gastos pagados por anticipado, creo que la 16. No, gastos pagados por anticipado, creo que la 17. ¿Vieron? Aquí está, mírelo. ¿Listo?
Para eso es que a uno le sirven los códigos y los grupos de las cuentas para venirlo a incorporar acá. ¿Listo? Para venir a incorporar acá. Aquí están. En los pasivos, mire, proveedores, 2205. Bancos, ¿sí? Quiero que la 2105. ¿Listo? Y también tiene pasivo corriente y pasivo no corriente. O sea, lo que usted contabiliza a diario en las transacciones, a diario hace las contabilizaciones, usted al final del año, a final del mes, tiene que resumir todo eso y pasarlo aquí. ¿Listo? Usted tiene que sumar todas las transacciones que movieron la cuenta 1110 y coge los débitos y los créditos y saca el saldo. O sea, al final del mes, ¿cuánta plata hay en el banco? Tanto. Eso lo tiene que poner aquí. Al final del mes o al final del año, ¿cuántos fueron los que nos quedaron debiendo? Tienes que ponerlo ahí. Al final del mes o al final del año, ¿a quiénes le debemos? Lo pones en el pasivo. ¿Sí me hice entender? Y tiene siempre que cuadrarle la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Ese va a ser un ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Listo? Entonces, esa es una estructura general del balance general. ¿Listo? La pueden encontrar ustedes un poco más completa o más compleja en algunos. ¿Listo? Pero no hay problema. Si ustedes lo entienden aquí como está, no hay problema. Vamos a hablar ahorita qué es el activo corriente y el activo no corriente. Entonces acordémonos, el balance general lo componen el activo, ¿cierto? El pasivo y el patrimonio. Vamos a hablar ahorita aquí del activo. Entonces, existe activo corriente y activo no corriente. Entonces vamos a explicar qué es. Vamos a dar un ejemplo. Su merced sacó un préstamo a un familiar suyo. ¿Listo? Sacó 10 millones de pesos. Y usted le dice a su familiar, mire familiar, a un tío, le dice, mira, yo este año, digamos 2020, le voy a pagar 5 millones. Y el otro año le pago los otros 5 millones. Entonces, con ese ejemplo le voy a explicar qué es corriente y qué es no corriente para la contabilidad o para presentar estados financieros. Corriente son los 5 millones que usted va a pagar este año. Y no corriente son los 5 millones que usted va a pagar el otro año. Entonces, en términos más técnicos, activo corriente es lo que usted paga en esta vigencia. Y activo no corriente es lo que usted paga en las otras vigencias. ¿Listo? Ese es para que entiendan qué es corriente y no corriente. Ahorita vamos a explicar lo que es un activo corriente y un activo no corriente, pero ya en el término activo. ¿Listo? Leámoslo acá. Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero o en efectivo en un periodo inferior a un año. Mira lo que dice aquí. Clave esta frase, susceptible en convertirse en dinero. Para el tema de activos se entiende corriente con lo que yo cuento de plata en este año o que yo pueda vender y convertirlo en plata este año. Me explico. Usted tiene en el banco 10 millones en efectivo. ¿Eso es corriente o no corriente? Es corriente porque usted la plata la puede ir a sacar y gastarla. Usted tiene mercancía, inventario en su bodega. ¿Es para venderla ahorita este año? Sí, es corriente. Usted le fió, aquí viene la gran diferencia en los activos para saber si es corriente o no corriente y esa cualidad se la da el contador a la transacción. Me explico. Usted me fió, usted es dueño de una empresa y me fió a mí una mercancía que vale 10 millones, vuelvo el ejemplo. Y yo le digo, mire, este año le voy a pagar la mitad y el otro año le pago la otra mitad. En la cuenta clientes, que soy yo, recuerde que el cliente es lo que me deben, usted en corriente va a poner los 5 millones que yo le voy a pagar este año, porque este año es que yo le voy a dar esa plata a usted y se la va a poder gastar. Y en no corriente, va a poner los 5 millones que yo le quedé viendo, pero que yo se los voy a pagar el otro año, porque es plata que usted no va a tener este año para trabajarla a ella o ponerla en efectivo. ¿Han visto en esta época de pandemia que el gobierno ha lanzado campañas de darle crédito a los comerciantes para que tengan caja? Para que tengan caja. ¿Qué es tener caja? Que tengan plata a la mano, plata ya. Hay empresas muy grandes
que uno dice, pero ¿por qué no tiene efectivo si es una empresa tan grande? Lo que pasa es que sus activos no están en el banco en plata, los activos de ellos están en la maquinaria. Y esa maquinaria no